creo que lo único definido que hay del gobierno Macri, que es una estrategia económica claramente neoliberal. Se hablaba al principio, bueno, de gradualidad, de pujas en el gobierno, qué sé yo, hasta que finalmente en abril lanzan un tarifazo realmente desproporcionado, ¿no? Creo que ni siquiera los antecedentes históricos más notables y más característicos, como es el caso del Rodrigazo, ni siquiera eso estuvo en el entorno de la brutalidad que tuvo el incremento tarifario que planteó el gobierno Macri. El tarifazo tiene una cualidad que es que se anuncia en un momento, pero las facturas llegan como 2 meses después. Quiero decir que primero nos enteramos de lo que iba a ser y más tarde se enteró la gente de lo que era. ¿Por qué? Porque con la cobertura mediática que tiene el macrismo, para todos los que conocemos más o menos el tema, ya veíamos venir algo que finalmente apareció, que es que las facturas de luz representaban porcentajes altísimos de los salarios para buena parte de la población, y no solo para las porciones de salarios bajos. El tarifazo le pegó muy fuerte a las clases medias urbanas, ¿no? Con facturas de 2 lucas, 3 lucas, que aún con ingresos más o menos elevados, digamos 20, 25, y bueno, es un cambio importante porque tal vez ese era todo el ahorro de alguna parte de la sociedad. Para otra parte, que estaba mucho más justa, directamente se volvió impagable, y eso creo que es algo a remarcar. Hay gente que le llegó una tarifa de luz más o menos equivalente al recibo de sueldo o al recibo de la jubilación, lo cual marca la absoluta falta de razonabilidad y proporción que tuvo el tarifazo. Ni hablar lo que pasó con el sector pyme, industrial y comercial, que también sectores que en buena medida se volcaron al apoyo al gobierno Macri sin saber lo que se venía, y se desayunaron, no en diciembre, donde hubo una serie de medidas, incluso la devaluación que se reflejó en aumentos de precios, la quita de retenciones, bueno, una serie de medidas, pero que el impacto fuerte y frontal con todas esas medidas actuando juntas, más el tarifazo, se les dio ahora en julio aproximadamente. Es decir, que fue una medida en 3 tiempos, porque más o menos se supo al principio del gobierno, se terminó de reglamentar en abril, pegó en julio. Nosotros venimos planteando el problema del tarifazo, incluso presentando no una docena, sino prácticamente 50 proyectos de ley que tienen como una intención parar el tarifazo. Algunos son específicos, por ejemplo, yo mismo firmé 5 o 6 proyectos de ley que son sectoriales: parar el tarifazo para los clubes de barrio, para las universidades, para determinados sectores vulnerables que se vieron perjudicados y los convirtieron en inviables con este tarifazo. Pero después otros proyectos más generales: suspender el tarifazo por 180 días, echarlo todo para atrás, bueno, diferentes expresiones, siempre tratando de buscar el apoyo de algún otro sector de la presunta oposición, porque si te pones al gobierno Macri, obviamente te tenés que oponer al tarifazo, pues te pones al gobierno Macri para defender los intereses de determinados sectores, de la mayoría. Y bueno, ahí el problema que teníamos hasta ahora es que, por ejemplo, el masismo o el desprendimiento de nuestro bloque, digamos, un bloque de viudas, por decirlo de alguna manera, de la política oficial, porque eran todos kirchneristas que se fueron, apoyaran algo de esto, porque si no, no alcanzamos mayorías, ni para armar sesiones especiales, ni para imponer nuestros proyectos. La novedad es esa, de que se decidió la otra parte de la presunta oposición, en lugar de votarle a los proyectos de los fondos buitre, los proyectos de destrucción del sistema de jubilación, llamado reparación histórica, bueno, todos estos proyectos, en lugar de dedicarse a eso en el Congreso, apoyar algunos de nuestros proyectos. Lo que pasó es que empujamos, y creo que lleva a la cuestión tarifaria un desenvolvimiento, digamos, una evolución social y política que, bueno, que hizo que no se pudieran hacer más los distraídos. Este era el punto. Cuando se concentraron en el tema, se planteó una situación política totalmente distinta. En paralelo, y a pesar de la cobertura mediática, el tarifazo ha encontrado una resistencia muy fuerte por todos lados, por donde lo miren, incluso la justicia.
La justicia, quiero decir, el Poder Legislativo también actuó primero haciéndose el distraído, fragmentariamente, algún juez de algún lado que ante algún pedido, en general vinculado a nuestro movimiento, o apoyado por nuestro movimiento, sea por algún intendente, por alguna organización de base, por algún... Bueno, ante algún pedido de esto, reacciona la justicia a través de cautelares o amparos, deteniendo el tarifazo, y esto se empieza a reproducir porque básicamente el problema de una medida de política económica como el tarifazo, porque se supone que ellos sacan un aumento tarifario para cobrar las tarifas. Ahora, cuando no tiene realidad, porque los que tendrían que pagar no pueden, y bueno, esto ya es un límite muy fuerte a la aplicación de una política económica, y muestra la irracionalidad muchas veces de las medidas de política económica pensadas solamente del sector privado, que este fue el problema del tarifazo. El tarifazo responde a esta necesidad, a darle un ingreso desde los bolsillos de los consumidores a determinadas empresas. Este tarifazo se hizo mal, lo reconoce el propio gobierno, la mitad de la alianza gobernante lo reconoce. Nosotros lo que decimos es rehacer, hay que hacerlo de nuevo. No es una atribución del Congreso de la Nación fijar las tarifas de los servicios públicos, ni de la luz, ni del gas, ni del agua, o sea que lo tiene que hacer el gobierno, pero lo tiene que hacer de nuevo empezando de cero. Se equivocó, evaluó mal, midió mal, ejecutó mal, comunicó mal, todo lo que quieran, pero lo tienen que hacer de nuevo. Pero no es que venga Aranguren a darnos explicaciones, porque tal vez esto tiene que ver un poco con un reciclaje político que busca el gobierno, haciéndole pagar el costo del tarifazo a Aranguren, que todo el mundo sabe que el tarifazo lo decidió Macri. Lo sabemos porque los propios diarios filtran que había diferentes posiciones y bueno, que Macri resolvió hacer esta animalada. Bueno, que para atrás, el problema de Macri no se arregla con que se vaya un ministro, tal vez yéndose el ministro se pueda plantear un nuevo tarifazo, así que yo no tengo problema con que se vaya o no se vaya el ministro. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional, un ministro, ustedes saben, es un colaborador del presidente, que no lo vota nadie, lo decide el presidente, como decide su peluquero, su médico cardíaco, bueno, que lo elija él, pero digamos, el ministro puede venir o no a dar explicaciones. Lo que hay que hacer es resolver la cuestión, porque es lo que afecta a los sectores más desfavorecidos, lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las economías regionales, o sea que han quebrado buena parte de la capacidad de pago de los consumidores y de la capacidad de rentabilidad de las empresas. Y después aparecen las excusas. Yo las llamo excusas porque esto también pasó en la economía en general. Ellos ganan la elección diciendo que la inflación es un problema que se soluciona en 5 minutos, cambiando no sé qué del INDEC. Después llegan al INDEC y 6 meses nos tienen sin estadísticas, así que no era tan fácil ni siquiera resolverlo en el INDEC. Ponen un consultor privado que ya calculaba la inflación, según él perfectamente, pero cuando llega al INDEC le agarra una especie de patatú de desorientación, donde ya no sabe cómo se miden los precios y requiere tomarse un montón de meses para ver cómo... Va a ser justamente meses donde por la devaluación hubo un incremento desbocado de los precios, justo ahí el INDEC no mide, después se empieza a medir, cuando creen que va a bajar la inflación, igual la inflación no baja, entonces empiezan a criticarlo al señor que pusieron en el INDEC, pero bueno, estos son los desarreglos que producen. Fíjense que el tarifazo lo hace como quien no quiere la cosa, con una política que es central en este gobierno, que es esto de si pasa, pasa. Tiran el tarifazo y si no había suficiente reacción social, suficiente reacción política, o incluso si no había algunos jueces que con buen tino dijeran esto está mal, se hizo mal, se pensó mal, no se explica para qué, nunca hubieran explicado por qué hacían el tarifazo. Decían cosas como nos quedamos sin gas, se acabó el gas. Yo quiero decir que este año la producción de gas es mayor que el año anterior, y el año anterior mayor que el anterior al anterior, y así sucesivamente desde 2012 que viene creciendo la producción de gas. O sea, nos quedamos sin gas es imposible, porque la producción viene creciendo en Argentina gracias a las políticas, la principal la recuperación de YPF, pero otras tantas, y obviamente si nos quedamos sin gas en abril, tendrían que explicar que o bien que subió mucho la demanda,
o bien que cayó mucho la producción, y es mentira, las dos cosas son mentiras. Que además había una demanda demasiado grande y que todos despilfarrábamos y que andaban en remera y en ojotas en el sur del país con temperatura. El otro día llegó a 20 grados bajo cero, ¿no? Y que era todo un despilfarro, también es mentira, aunque yo no puedo negar que a nuestro gobierno se le presentó muchas veces la necesidad de generar una cultura distinta del consumo energético, pero bueno, si lo que querían hacer con el tarifazo era que la gente no despilfarrara energía, si es que despilfarraba, la verdad que la forma en que decidieron hacerla es la peor de todas. Para que la gente cambie tiene que tener plata en el bolsillo y poder comprar. Entonces hicimos un plan de crédito donde te tomábamos en parte pago. La verdad que era el Estado el que compraba las heladeras viejas, porque calculábamos que reemplazar una heladera vieja por una heladera nueva era negocio para el país. Entonces pagábamos algo, que obviamente esto había que arreglarlo con todo el sector de los electrodomésticos. Y bueno, y ese plan anduvo muy bien, tuvo un éxito fantástico. Pero claro, si vos le cobras una tarifa de 2 lucas, 3 lucas, 4 lucas, no se puede comprar una heladera nueva para colmo, con lo cual no puede pagar la factura ni cambiar la heladera. Pareciera que el único plan de ahorro que hay energético es que la gente no pueda pagar el gas y se lo corten. Entonces sí va a consumir cero, pero en el medio excluiste un montón de personas, de argentinos que viven en el sur con temperaturas extremas, no sé, en toda nuestra Patagonia. Entonces la verdad que tampoco era por un problema de demanda, que no cambió, y que si la quieren cambiar no es así como se cambia. Y menos todavía por un problema fiscal, porque lo otro que dijeron es nos quedamos sin plata para pagar los subsidios. ¿Por qué lo digo? Porque si vos te quedás sin plata en el gobierno, primero que se nota, no puedes pagar sueldos, jubilaciones, no puedes hacer obras. Obviamente los gobiernos tienen prioridades. La prioridad de este gobierno fue, por ejemplo, perdonarle impuestos de los ojeros y no tarifas a la gente, porque si hubiera habido dos problemas, bueno, los ojeros pagan muchos impuestos, entonces hay que perdonárselos, y la gente paga tarifas bajas, entonces hay que subírselas, las dos para ahorrar presupuesto, y bueno, el gobierno decide qué hacer. Nosotros nunca decidimos bajar las retenciones y subir las tarifas, ellos decidieron bajar las retenciones y subir las tarifas. Es decir, que no es un problema de que no tienen plata, el problema es dónde la quieren poner, y se la quieren poner a los sectores concentrados, extranjeros, en las multinacionales. Eso no hay duda, no es una cuestión ideológica, que yo quiera hablar de imperialismo, es la realidad. Mirá las cuentas, mirá las medidas, y es lo que hicieron. Ahora, por ejemplo, con el blanqueo, le van a perdonar el impuesto a los bienes personales, eso era el proyecto que aprobaron, o sea, no quieren cobrar más impuestos a los que tienen mayor riqueza. O sea, esas son las decisiones de gobierno que toman. No es que se acabó la plata, porque no se acabó la plata, sino que vos podés decidir subsidiar o no las tarifas y cobrar o no determinados impuestos. Siempre han decidido para el lado de los ricos. Y eso ya es claro, tampoco es un eslogan. Es la realidad de las cuentas y de las medidas que tomaron. Así que si no es por la cuestión fiscal, si no es porque no hay gas, si no es porque quieren mejorar la cultura de consumo energético y tener un consumo responsable, ahora está diciendo Macri, lo oía recién, una entrevista, que es para cuidar el medio ambiente. Se fue a la banquina, ya está. La verdad que no les ha servido ninguna de las excusas que tenían para hacer este tarifazo, que es inexplicable. Le dijeron a los trabajadores que no le iban a cobrar impuesto a la ganancia, le dijeron a todos que iban a parar la inflación, le dijeron a los empresarios que les iba a ir mucho mejor, y las pymes, entonces los votaron, porque muchos empresarios pymes votaron al macrismo pensando que iba a ser bárbaro, pero bueno, se pinchó la economía, se pinchó el consumo, no hay a quién venderle, dijeron que iba a haber una lluvia de inversiones, es una lluvia al revés, digamos, que cae para arriba porque se está llevando la plata, no está viniendo. Entonces me parece que todas esas cosas tienen efectivamente un límite, de las campañas publicitarias, del marketing y de la cobertura mediática, hay un límite, me parece. El neoliberalismo tiene algunas medidas de corto plazo: el ajuste fiscal, la apertura de las importaciones, la liberalización financiera,
para que puedan entrar y salir los capitales. Bueno, todo esto lo vienen haciendo. El resultado de eso suele ser desindustrialización, caída del salario, aparición de los despidos y el desempleo. Todo esto ya está ocurriendo. A mí me preocupa otro elemento de las políticas neoliberales, que son las llamadas reformas estructurales, que tienen que ver con hechos tal vez invisibles, con resultados de mediano y largo plazo, y además de difícil reversión. Algunos puntos centrales, por ejemplo, el alineamiento económico de la Argentina con respecto a la economía internacional, la multipolaridad, o sea, no que nuestra economía y que nuestro país tenga una alineación automática con algunos de los bloques de la economía mundial, no cortar nuestras relaciones con Estados Unidos, sino ampliar nuestras relaciones con los bloques como son la Unión Europea, como es economías poderosas como los BRICS, China, Rusia, India. Es decir, tener una diversificación de nuestra integración internacional en busca de la conveniencia económica y además de no poner los huevos todos en una sola canasta, con todas las dificultades adicionales que tiene lo que era el viejo proyecto del ALCA, ¿no? De alinearse con Estados Unidos a través del libre comercio, que tiene un problema central, que es que nuestra economía tiene muy poco que venderle a Estados Unidos. La otra, la cuestión financiera, porque una cosa es dejar entrar y salir capitales, y otra cosa distinta es liberalizar y desregular la economía en sus mecanismos más profundos de administración de la cuestión financiera o del comercio. Lo vemos ya con medidas de fondo que están tomando, porque una cosa es pagarle a los buitres y endeudarse, perfecto, son medidas de corto plazo, deplorables, pero de corto plazo. Otra cosa distinta es generar a nivel normativo y a nivel de las leyes cambios en el funcionamiento de la economía argentina que después son muy difíciles de revertir. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel Banco Central, donde el Banco Central, por ejemplo, en esta cuestión de sacar controles o sacar diferentes normativas, lo que ha hecho ahora es que, por ejemplo, cualquier importador o exportador ya no tiene que demostrar que está haciendo una exportación o una importación genuina y a qué precio, sino que simplemente hace una declaración jurada. ¿Qué problema hay? Hasta ahora en la economía argentina, como otro de los tantos instrumentos de nuestro plan económico y de nuestro programa económico, pero algunos de ellos vienen de mucho antes, cuando un exportador o un importador tiene que presentarle al banco donde hace la operación un montón de papeles justificando cuál es el origen o cuál es el destino de esa transacción. Bueno, ¿qué ha hecho el Banco Central? Bueno, ahora simplemente va a decir quiero comprar 50 millones de dólares en el exterior y lo único que tenés que hacer es firmar un papelito, con lo cual a mí lo que me preocupa, y por eso lo llamo reformas estructurales, es que si después de este gobierno viene otro que quiere hacer algo más serio en el terreno económico, va a costar mucho poner a andar de nuevo esos mecanismos, porque los bancos van a echar ahora y perder las capacidades que tienen para de alguna manera hacer un seguimiento del comercio exterior. La cuestión fiscal también, querían que no se cobrara más impuesto a los bienes personales, aunque lograron con el apoyo de Massa y de los otros bloques como el negocio, consiguieron que se redujera el impuesto a los bienes personales, por lo menos no eliminarlo, porque a partir de la eliminación ya nadie va a declarar la plata que tiene, y ni siquiera si viene otro gobierno que quiere cobrar impuestos más progresivos y mejores, va a poder hacerlo porque se perdió la información, se perdió la capacidad del Estado. Yo creo que nadie en su vida personal o profesional está exento de la autoexigencia y de la autocrítica, porque si no, la verdad que sos un vago, sos un chanto, sos un inútil. Entonces, preguntarnos a nosotros si tenemos autocrítica, tenemos montones. La pregunta es de qué se trata ese proceso de autocrítica, para qué lo hacemos y qué orientación tiene.
Y yo tiendo a decir ahora que lo que nosotros estamos haciendo no es una autocrítica, sino un balance de 12 años de gestión, donde hay cosas que hicimos bien, cosas que hicimos más o menos, cosas que hicimos excelente y que ni nos esperábamos poder hacer. Caso de la recuperación de YPF, entonces la verdad que hay cosas que se hicieron muy bien y que salieron muy bien, y otras que salieron para el otro lado, regular, más o menos mal y pésimo. Tanto de pequeñas cosas, pequeñas medidas, yo tengo una lista enorme de medidas y de objetivos que tenía que no pude cumplir, y eso entra en el terreno de la autocrítica, pero claro, un balance es algo mucho más complicado que una autocrítica, y también, si me permitís decir, muchos esperan que la autocrítica que hagamos nosotros coincida con la lista de errores que nos marca la agenda neoliberal. Por ejemplo, administración de los precios, que ellos decían es un desastre, el precio de cuidado no sirve para nada. Bueno, mantuvieron ahí una especie de marioneta que tienen por ahí diciendo que hace precios cuidados y que qué sé yo, pero la verdad que dejaron de controlar, dejaron de administrar y dejaron de acordar los precios con el sector privado. Y bueno, y ahí tenemos el aceite donde está, la manteca donde está. O sea, que ellos querían que nosotros dijéramos precios cuidados estaba mal, porque la verdad es que el Estado no tiene que meterse, como dijo el otro día Burchaile, no es una cuestión del Estado si los privados producen manteca, hacen queso, hacen leche en polvo, o la leche la dejan de hacer porque hay que hacer soja, o toda la que hacen la venden afuera. No es un tema del Estado, es una decisión de los privados. Bueno, entonces ellos quieren que nuestra autocrítica sea, nosotros somos tan giles que pensábamos que el Estado tenía que meterse en que la gente pueda tener la manteca en su heladera o el aceite en su mesa. Bueno, no es esa nuestra autocrítica. O sea que la lista de críticas que nos hace el neoliberalismo o el liberalismo que hoy es gobierno, la verdad que no coincide con mis autocríticas, no tiene nada que ver. Nosotros contribuimos con la política económica a que hubiera un mercado interno que dio lugar al surgimiento de una industria nacional después de mucho tiempo. ¿Esa industrialización alcanzó o no alcanzó? Entonces nosotros tendríamos que haber trabajado mejor. No estoy haciéndole una crítica a la ministra Giorgi, estoy haciendo una crítica integral de nuestro programa económico que requería medidas de profundizar la industrialización, que incluso Cristina las anunció. Pero hubo ramas donde no llegamos, después teníamos oportunidades muy grandes. Cuando estatizamos YPF, por ejemplo, YPF se puso a invertir un montón de plata en exploración petrolera. ¿Y qué hacíamos? Como no alcanzaba la producción de equipos de exploración, importábamos. Ahí había una oportunidad muy grande para generar una industria digamos que pudiera producir equipos, bienes de capital, para el sector petrolero, que durante mucho tiempo había demandado muy poco, empezó a haber un boom petrolero. Entonces ahí tendríamos que haber trabajado más rápido, tal vez, o anticipadamente, porque una cosa venía con la otra. Cuando nos dimos cuenta, empezamos intensamente, pero por ejemplo, para que una de esas, ¿vieron las famosas cigüeñas que se ven en las películas norteamericanas, las que hacen así? Bueno, no se producían en el país. ¿Por qué? Porque en parte no se necesitaban porque estábamos sacando poco petróleo, pero empezamos a sacar más petróleo y entonces necesitábamos eso. Pero para que se produzca una cigüeña, probablemente la primera cigüeña argentina fuera más cara que una importada del exterior. Entonces ahí había que administrar el comercio para que pudiera aparecer un espacio. Después teníamos que, YPF probablemente las primeras le salieran más caras, entonces convencer a los directivos de YPF que aunque no era lo más eficiente en el corto plazo, desarrollar un productor interno. Y después si un tipo podía producir la cigüeña, decirle, mirá, al principio las podés vender más caras, pero al cabo de 2 años tiene que estar al mismo precio que en el exterior. Incluso el propio productor, cuando vos le decís tenés que hacer esto y no le gusta porque corre otros riesgos, después necesitas mano de obra calificada que tiene que cobrar salarios buenos pero razonables. Después necesitas una universidad del petróleo, por ejemplo. Nosotros tuvimos que hacer eso porque no había técnicos petroleros avanzados, porque la exploración, los viejos técnicos se habían ido afuera, se los llevó Repsol y los nuevos no existían. Entonces, autocríticas tengo millones, porque hay montones de oportunidades de este tipo, algunas se aprovecharon, otras no, unas salieron bien, otras salieron mal. Pero claro, esos eran nuestros objetivos, no pagarle a Paul Singer. Yo le dije siempre, pagarlo a Paul Singer es algo que se hace en 5 minutos, como muestra la figura.
Va un tipo vestidito de traje, si es un ex banquero o un banquero mucho más fácil, se sienta ahí con el tipo y le dice ¿cuánto querés? Quiero tanto. Bueno, y firma. Otro tanto con la administración de las divisas. Y puedo seguir así, administrar las divisas, es decir, bueno, yo tengo determinada cantidad de divisas, no quiero endeudarme a cualquier costo, entonces las que tengo hay que priorizarlas para determinados sectores. Una vez que vos decís eso, la cantidad de errores que podés cometer es infinita, porque tenés que definir cuál es tu política de priorización en el uso de las divisas, y ahí empezás, ¿qué hago? Dejo importar una cosa que está buenísima, capaz es más barata, o le doy las divisas al que tiene los insumos, al que quiere comprar los insumos para producirlo acá, o la doy para pagar deuda externa o utilidades de las multinacionales. Bueno, entonces tenés un montón de tensiones, de presiones y de fuentes de crítica, de equivocación y de enfrentamiento con determinados sectores. Así que todo eso, hacerlo perfecto, es imposible, por eso viene la autocrítica. Ahora lo otro, ir a pagarle a los buitres, es algo que parece que es lo más difícil, es lo más fácil. Yo creo que no se alcanza un límite absoluto. La pregunta me parece que está un poco influida por la posición de la derecha, que es esto llegó al final. No es así, pero sí reconoce avances y retrocesos, reconoce etapas, reconoce coyunturas internacionales más o menos favorables. Es decir, que un límite no, obviamente, si vos tenés una coyuntura internacional muy favorable, se puede avanzar más rápido. O sea, sí, para mí tiene avances y retrocesos. Y probablemente, desde que se desencadena la crisis de 2008, a nivel internacional, y los avances se hicieron más tortuosos y complejos. Y además, como la propia Cristina dice en su discurso ante el Congreso, inicio de sesiones en 2011, ¿no? Cuando gana las elecciones, ella dice, se viene una etapa de sintonía fina, una etapa de profundización. Y siempre la sintonía fina es más complicada, en algún sentido, porque lo que hizo Néstor de 2013 en adelante no era nada fácil, pero, digamos, era una etapa distinta. Yo creo que a nivel de la gestión económica, por ejemplo, una industrialización de segunda generación, digamos, mucho más de sintonía fina, requiere otro tipo de medidas, otro tipo de políticas que se llevaron adelante, por ejemplo, pero no sin dificultades. Por ejemplo, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, que es algo estructural, que ahora quiere deshacer el macrismo lo antes posible, o la nueva ley de mercado de capitales, que son cosas que tal vez son medio técnicas, pero ¿por qué se reformó la Carta Orgánica del Banco Central? Porque nosotros dijimos que los bancos actuaban como financieras en Argentina. Y una financiera es una mesa de dinero que está especulando en el corto plazo todo el tiempo. Y nosotros necesitamos que los recursos de los bancos se dirigieran al sector productivo, porque probablemente antes, sin mucho crédito, se podía avanzar, ahora se necesita más crédito. Es decir, el ahorro de todos los argentinos, dirigirlo más hacia los emprendimientos y la inversión productiva, hacia determinados sectores, hacia las pymes. Los bancos no les prestan a las pymes, les resulta más fácil, más seguro prestarle a una gran empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la Carta Orgánica y desde el Banco Central dijimos una parte de los depósitos tienen que ir para prestarle a las pymes. Esa es la nueva Carta Orgánica del Banco Central. O sea, probablemente se necesiten nuevos instrumentos. Ahora, una vez que haces eso, te enfrentas también con los bancos. Entonces, políticamente se generan nuevas tensiones. Un poco se expresaron en lo que fue la elección de 2015. Porque muchos sectores empresarios que originalmente habían apoyado al kirchnerismo y buscaron un cambio, algunos con Macri, otros con Massa, pero políticas más amistosas del mercado en el sentido de que el Estado estuviera ausente y pudieran hacer lo que querían. Cuando el Estado se empezó a meter y también avanzamos sobre el precio de los insumos difundidos, entonces problemas con Techin, problemas con Aluar, problemas con los bancos, incluso el impuesto a las ganancias marca tensiones con alguna parte de la clase trabajadora.
Porque justamente cuando vos decís, yo establezco prioridades, y en este momento cobrar el impuesto a las ganancias es algo que nosotros necesitamos para pagar la UH, estoy siendo un poco exagerado en esto, pero son decisiones de política económica que tenés que tomar y que a medida que la industrialización, que la inclusión avanza, pues nosotros llegamos prácticamente al pleno empleo, ¿cómo seguir avanzando? Y bueno, ya había que avanzar con la regularización de los empleos en negro. Eso implica pelearte con los empleadores que prefieren no pagar impuestos. Entonces un sector como el sector PYME también, que tal vez te apoya porque le fue bien, pero no te quiere pagar los impuestos. Entonces, todos estos desafíos, obvio, digamos, si dejas todo como está, no se puede más. Es decir, que hay que dar un pasito más. Por ejemplo, pagarle a un tipo que no cobraba la jubilación, su jubilación, y no la cobraba porque no pudo hacer los aportes, porque estaba desempleado o estaba en negro, ese nuevo jubilado no es que fue un programa asistencialista, populista, lo que fue simplemente generar un nuevo beneficiario de ese programa que desde el punto de vista personal pasaba de ser casi indigente a tener dignidad, eso desde el punto de vista de la justicia social, pero desde el punto de vista de la política económica, esa jubilación la usaba para consumir. Pero tal vez esos mismos sectores que se beneficiaron con las políticas de inclusión social, cuando le preguntabas decía, no, ¿cómo le vas a dar jubilación a un tipo que no hizo los aportes? ¿Cómo le vas a dar asignación a alguien que viene del extranjero, ¿no? De un país extranjero, que no sé, cómo le vas a dar salud? Es decir, que no entendieron que la inclusión social era también un programa económico de crecimiento. Incluso el propio Massa, que decía un jubilado cobra menos que un preso, claro, una ridiculez tremenda. Naturalmente hay un reacomodamiento, una cosa es ser gobierno, otra cosa es ser oposición. Nosotros, así como le reclamamos a Macri, que todavía sigue gobernando como si fuera la oposición, porque la oposición cómo se comporta, o cómo se comportaban ellos. Miraba las encuestas, si a la gente le preocupa tal tema, prometo cualquier disparate que voy a hacer cuando sea gobierno con ese tema. O sea que se plantaba sobre lo que puede ser una necesidad, una aspiración social, y decían que cualquier cosa y prometían cualquier cosa. Ahora cuando son gobierno siguen actuando así, pero el problema que tienen es que como son gobiernos ya no se puede decir cualquier cosa, porque tenés los hechos y tenés las políticas y tenés los resultados de esas políticas. Ahora nosotros tampoco nos podemos comportar como oficialismo siendo oposición, y ser oposición requiere otras formas de organización, otras formas de liderazgo, otras formas de discursivas, otros comportamientos, otras alianzas, otras articulaciones. Entonces me parece que eso está costando. Y lo que tenemos enfrente es un gobierno neoliberal. Yo creo que lo que hay que hacer antes que nada es encontrar formas de articulación, no digo formas de armar un gran partido antimacrista, sino formas de organización de frentes que permitan potenciar todo lo que está surgiendo como resultado de la oposición a las políticas de Macri. Hoy la oposición no tiene que ser ni siquiera para mí un partido que va a reemplazarlo a Macri en el gobierno. Hoy es algo más básico, que es lo que me parece que Cristina denominó Frente Ciudadano, donde no podemos darnos el lujo de decir yo con este no me junto porque cuando éramos gobierno hizo tal cosa, dejó de hacer tal otra. Eso tanto para los que teníamos muchas responsabilidades y no nos gustaban las actitudes de algunos que no estaban en el mismo lugar, como para ellos por las actitudes que tomábamos nosotros, que están en contra de las políticas neoliberales. Son el espacio con el que tenemos que articular, no para ganar las próximas elecciones, sino para impedir el avance del neoliberalismo, que en esto es despiadado. Cuanto más fragmentación haya de esos sectores, más fácil le resulta dividirnos. Y cuando vos te das cuenta de que Macri, el macrismo políticamente gana, cuanto más dividido esté lo que hay al frente, te das cuenta que tu programa tiene que ser unificar, articular, y ahí hay una discusión sobre qué es la unidad.
Para mí la unidad es una unidad de la acción, una unidad de la práctica. Por ejemplo, yo tengo muchas críticas para el sector de ocio. Ahora se enteran de que el tarifazo era impagable. Lo venimos diciendo desde enero, desde abril, digamos. Pero no me importa. Por eso nuestro bloque, sin especulaciones, bajó a la sesión especial que convocaron ellos media hora antes que la que nosotros habíamos convocado para especular políticamente, indudablemente, para llevarse un rédito. Pero no me importa, yo creo que este no es el momento de los réditos políticos en TN. Este es el momento de honrar nuestros compromisos con los que nos acompañaron con el voto. Entonces ahí el objetivo es parar el tarifazo. Nosotros hoy tenemos que tener esa generosidad, que en realidad es mezquindad. Es mezquindad porque nosotros tenemos muy claros nuestros objetivos. Los que no tienen claro sus objetivos son otros. Nuestro primer objetivo es parar esta ola neoliberal, el tsunami que está ocasionando Macri, los efectos de ese tsunami, con la intención, primero, de que la gente no sufra, segundo, de que no rompan todo, de que no rompan el Estado y lo que nos costó reconstruir el Estado. Y en tercer lugar, que alguna expresión, no la nuestra, alguna expresión de un gobierno que atienda las necesidades de la mayoría, las necesidades digamos, para ir sector por sector de esa industria que creamos, de los más necesitados, de los jubilados, de los estudiantes, de la clase media, de los pequeños comerciantes, bueno, algún sector de eso sea nuevamente gobierno en la Argentina, porque tampoco, yo por lo menos no estoy haciendo política para ser yo, ni el candidato, ni el tipo, no trabajo para eso. Después vienen los liderazgos y después vienen las candidaturas, que uno no puede obviar, sobre todo con lo que han sido y lo que han representado Néstor y Cristina para nosotros, digamos que más allá del programa se vuelven en sí mismos banderas en estas luchas y sirven para juntar y para nuclear, porque más allá de en el gremio donde estén, que el gremio nos haya puteado o no nos haya puteado, uno ve que ese recuerdo emotivo con Néstor y Cristina es transversal a todos enormes sectores de nuestra sociedad. Es decir, que más allá de nuestro programa, de nuestros objetivos, de lo que queremos hacer, de nuestras banderas, tenemos determinados liderazgos que no podemos dejar de lado porque la gente nos dejó de lado. Entonces eso es un poco lo que yo veo en la política. Hoy tenemos que generar esto y lo más rápido posible, pues sabemos que estas políticas son antipopulares. Macri tiene este problema: si aplica políticas antipopulares, por más propaganda que tenga, por más marketing que aplique, va a estar al horno con la gente. Entonces nosotros ahí tenemos un espacio donde simplemente, si no sabemos hacerlo, no podemos organizarlo, no podemos acompañarlo, porque ni siquiera pedimos encabezarlo, poder acompañarlo para darle potencia. El que pensaba que nosotros lo que teníamos que hacer a los 5 días de la elección era echarlo a Macri y reemplazarlo, bueno, se equivocan, no era nuestro objetivo, porque nosotros somos profundamente democráticos. Entonces vamos a respetar el resultado de estas elecciones, lo que no quiere decir que ellos con absoluta prepotencia puedan pasar por encima de las instituciones, del Congreso. Ellos también tienen que respetar al 49% que no lo votó.